Cuando te das cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenece. El conocimiento es aprender algo cada día. La sabiduría es dejar de lado algo cada día. Antes de recibir, debes aprender a dar. La tentación de rendirse será mucho más fuerte justo antes de la victoria. Espera, ten toda la paciencia que puedas. Recibe lo que llegue, y no anheles lo que no está en tu camino, ya llegará. Nadie vuelve de un largo viaje siendo la misma persona que era antes. No tengas miedo a ir despacio. Ten miedo a detenerte. Si enciendes una luz para alguien, esta iluminará también tu camino. No es el cambio el que produce dolor, es la resistencia a él. La cabaña donde ríes es más reconfortante que el palacio donde te aburres. Ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. No te conformes con tu logro, ni te sientas insatisfecho con él. Lo que sea que venga, déjalo llegar, lo que se vaya, déjalo ir. Muévete, y el camino se abrirá. No tengas miedo de no saber algo. Ten miedo de no aprenderlo. Nunca pruebes la profundidad del agua con los dos pies. La persona fuerte superará un obstáculo, la persona sabia, todo el camino. La muerte no se teme si se ha vivido sabiamente. Aprende a dejar ir, este es el secreto de la felicidad. Guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Es uno, el que se quema. Aunque los bosques de bambú son densos, los flujos de agua son libres en ellos. Confúndelos con tu silencio y sorpréndelos con tus acciones. Fíjate en si todo lo que estás buscando vale todo lo que estás perdiendo. La vida cotidiana es el camino. Centrarse en lo que te duele te causará dolor. Centrarse en la lección te permitirá seguir creciendo. Cuanto más sabes, menos necesitas. El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma, el verdadero desafío es silenciar la mente. Recuerda que a veces, no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Prefiere ser derrotado en presencia del sabio que sobresalir entre necios. La sensación de paz que llega con el tiempo es la certeza de que has tomado la decisión correcta. Cada persona
que encontramos en nuestro camino es una posibilidad de aprender. Lo infinito está en lo finito de cada instante. Ser hermoso significa ser tú mismo. No necesitas ser aceptado por los otros, necesitas aceptarte a ti mismo. Una montaña nunca cede al viento, por muy fuerte que el viento sea. Una flor cae, a pesar que nos encante, y una maleza crece, aunque no la queramos. No hables sino mejora el silencio. Vigila tus palabras cuando estés acompañado, vigila tu mente cuando estés solo. No sobreestimes lo que has recibido, ni envidies a otros. El que envidia no tiene paz. Si añades un poco a lo poco y lo haces con frecuencia, pronto poco llegará a ser mucho. Si te preocupas por una sola hoja, no conseguirás ver el árbol. Se necesita una persona sabia para aprender de sus errores, pero una persona aún más sabia para aprender de las demás. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Si estás apegado a algo, seguramente no irás muy lejos. La tentación de rendirte será mucho más fuerte justo antes de la victoria. Aunque tropieces y te caigas, no significa que hayas elegido el camino equivocado. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Cómo hacemos sentir a los demás, dice mucho de nosotros mismos. Es mejor ser una persona durante un día que ser una sombra durante el resto de tu vida. Mejor estar sentado toda la noche que ir a la cama con un dragón. A un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también. Para vivir una vida desapegada, uno no se debe sentir dueño de nada en medio de la abundancia. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Tu hogar es donde tus pensamientos encuentran la paz. Lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria. Solo puedes perder aquello a lo que estás aferrado. La máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Solo la mano que borra puede escribir lo verdadero. Siéntate, camina o corre, pero no tambalees. Cuando hagas algo, debes arder por completo, como una buena hoguera, sin dejar un solo rastro de ti mismo. La libertad consiste en reconocer los límites.
La rana en el estanque sabe poco del gran océano. Deja ir o sea arrastrado. La culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza y cualquier forma contraria al perdón es causada por un exceso de pasado y una falta de presente. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. No puedes controlar el resultado, solo tus acciones. En el lugar donde estés, está allí totalmente. Cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Nada existe completamente solo, todo está en relación con todo lo demás. Lo que podemos cambiar son nuestras percepciones, las cuales tienen el efecto de cambiar todo. El estrés proviene de la forma en que te relacionas con eventos o situaciones. Vive calmadamente. El tiempo en que las flores florecen llegará. Las nubes no disminuyen el azul del cielo, ni la luz del sol o de la luna. Lo que determina el estado de felicidad o infelicidad de cada persona no es el evento en sí mismo, sino lo que el evento significa para esa persona. Todo ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad. Una persona que es capaz de sonrojarse no puede tener un mal corazón. Aquellos que están libres del resentimiento encontrarán la paz. La meta de la vida es morir joven, pero hacerlo lo más tarde posible. Cuando la mente es pura, la alegría le sigue como una sombra que nunca se va. La energía de una persona te puede decir más que sus palabras. Si quieres aprender, enseña. Si necesitas inspiración, inspira a otros. Si estás triste, anima a alguien. Si te pierdes el momento presente, te estás perdiendo tu cita con la vida. Alguien que te señala tus defectos no es necesariamente tu enemigo. Alguien que habla de tus virtudes no es necesariamente tu amigo. Ten confianza en ti mismo. No en aquel que crees que deberías ser, sino en aquel que eres. La infelicidad entra por una puerta que ha sido dejada abierta. Es fácil creer que somos olas y olvidar que también somos el océano. La presencia es cuando ya no esperas al siguiente momento, creyendo que el siguiente momento será más pleno que este. Ser feliz no significa que todo es perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Si quieres algo,
entonces lo pierdes todo. Si no quieres nada, entonces ya lo tienes todo. La persona que pregunta es una tonta por un minuto. La persona que no pregunta es una tonta de por vida. La persona necia rechaza lo que ve y no lo que piensa. La persona sabia rechaza lo que piensa y no lo que ve. Uno no ha comprendido hasta que lo ha olvidado. Cuando entiendes una cosa a fondo, lo entiendes todo. Cuando intentas entenderlo todo, no entenderás nada. Es hermoso estar solo. Estar solo no significa estar sin compañía. Significa que la mente no está influenciada ni contaminada por la sociedad. Una gran persona es dura consigo misma, una persona pequeña es dura con las demás. Los asuntos de gran interés deben tratarse con ligereza. Los asuntos de poca importancia deben tratarse con seriedad. La capacidad de observar sin evaluar es la forma más elevada de inteligencia. Damos forma a la arcilla en una vasija, pero es el vacío interior el que contiene lo que queremos. Poner lo que te gusta en contra de lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. Para que las cosas se nos revelen, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros puntos de vista sobre ellas. Una persona es grande, no porque no haya fracasado, una persona es grande porque el fracaso no le ha detenido. ¿Por qué buscas con tanto ahínco la verdad en lugares lejanos? Busca el engaño y la verdad en el fondo de tu propio corazón. En medio del caos, también hay oportunidades. El vacío, que conceptualmente puede confundirse con la nada, es en realidad la reserva de infinitas posibilidades. Toda la luna y todo el cielo se reflejan en una gota de rocío sobre la hierba. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer los resultados de 100 batallas. Si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz durante toda la vida, ayuda a otra persona. En el nivel más alto, una persona tiene la apariencia de no saber nada. La determinación es todopoderosa. La iluminación es la intimidad con todas las cosas. No maldigas la oscuridad, enciende una vela. Los que buscan el camino fácil, no buscan el camino verdadero. Actúa sin expectativas. Si quieres que los demás sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión.
Los caminos se hicieron para los viajes, no para los destinos. Conocer a los demás es inteligencia, conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría. Dominar a los demás es la fuerza, dominarte a ti mismo es el verdadero poder. Trata cada momento como el último. No es una preparación para otra cosa. Ser agraviado no es nada, a menos que continúes recordándolo. La vida es un equilibrio entre aferrarse y dejar ir. Las personas sabias no juzgan, sino que buscan comprender. No te quedes en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. Si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, prueba a dormir con un mosquito. Lo que la persona de mente inteligente busca está en sí misma. Lo que la persona de mente pequeña busca está en los demás. Buscar es sufrir. No buscar nada es la felicidad. Olvida los años, olvida las distinciones. Salta a lo ilimitado y conviértelo en tu hogar. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza engendra la paz. Cuando uno busca por primera vez la verdad, se separa de ella. Uno pierde la alegría y la felicidad en el intento de poseerlas. Las personas de mente inteligente son tranquilas y firmes. Las de mente pequeña están siempre alborotadas y preocupadas.